Hola a todos, bienvenidos a la segunda toma de la segunda sesión Coffee with Kalefi de este año. Hablaremos de control de presión y, bueno, por supuesto, será también la segunda vez que hablamos de este tema. La primera vez que hemos hablado nos hemos enfocado bastante en lo que es el funcionamiento del producto, okay, sus aspectos técnicos, tipo un asiento compensado, el dimensionamiento, que es una parte súper importante y crítica para que trabaje de acuerdo con lo que debe trabajar, varias configuraciones, bueno, en paralelo para atender altas y bajas demandas, o en serie, primer y segundo estadio, cuando el diferencial de presión es muy grande. Entonces, hemos enfocado bastante en el producto y no tanto en las aplicaciones, igual también hemos mirado algunas. Pero de hecho, en esta sesión, ahora, vamos a enfocar más en la aplicación. Analizaremos algunos casos prácticos que no llegan, que son sobre todo fruto de problemas de instalación. Y bueno, vamos a empezar entonces. Déjame solo desconectar aquí la cámara y vamos. Entonces, como hemos dicho también en la primera sesión, la literatura fundamental es esta, es la que ha servido para hacer la primera sesión y esta, y es el monográfico definitivo, en mi opinión, sobre este tema de reductores de presión para instalaciones hidrosanitarias. Los aconsejo a todos a leer porque tiene de facto todo. A nivel de referencias normativas también es importante hablar de esto. Bueno, tenemos dos principales, el Código Técnico de Edificaciones y la UNE 149-201, que coinciden evidentemente en las condiciones mínimas de suministro. Aquí un bar para grifos comunes, un bar y medio para fluxores, que naturalmente necesitan de más caudal, y para calentadores también, porque bueno, necesitan de una presión más grande para que puedan trabajar en su caudal nominal, ¿no? Y la presión en cualquier punto de consumo no debe superar los 5 bar. Esto es un límite sobre lo cual debes de instalar obligatoriamente una limitadora de presión. Si bien que los fabricantes, bueno, suministran sus reductores de presión normalmente a una presión de 3 bar porque es convencionada como la presión que permite la mayor flexibilidad en la elección de los componentes que están dentro de la instalación. Pero bueno, si estás sobre 5 bar, tienes que obligatoriamente poner de ley. ¿Okay? El RITE también hace aquí una referencia muy interesante, que es la prueba de resistencia mecánica. Esto es solo un dato curioso que he puesto aquí, que es 6 bar como mínimo y hasta 10 bar, o sea, 2 veces la presión máxima efectiva de trabajo. Y la UNE EN 806, que es la norma europea, y que habla de todo lo que hay que decir sobre reductores de presión, con un enfoque que resalto acá, que es dimensionar por caudal en vez de diámetro de tubería. Esto es un punto bastante crítico para que todo trabaje bien, porque la reductor de presión o el control de presión es un tema por veces un poco temperamental, depende de muchos factores que por veces no son evidentes y hay que hacer una reflexión. Y para evitar estos problemas, el dimensionamiento correcto es realmente muy importante y lo puedes utilizar, puedes utilizar. Nosotros tenemos una aplicación que puedes utilizar en el móvil o entonces en el ordenador y puedes hacer esta elección directamente introduciendo algunos datos. Como hemos hecho esto en la primera sesión, lo puedes ir en nuestra página de YouTube, en la descripción está dividido por secciones y puedes ir directamente a este apartado de dimensionamiento donde podrás ver cómo se hace. Bueno, avanzamos para un esquema básico de funcionamiento
Aquí tenemos una secuencia de componentes que deben existir en todas las acometidas. Entonces tenemos después del contador poner una retención de tipo EA, un filtro adecuado y solo después la reductora. Esto no es que no se pueda cambiar aquí algo en esta secuencia, pero esta es la preferente porque todos los dispositivos o componentes que están antes de la reductora añaden un poco de pérdida de carga. Y entonces, al poner la reductora en el final, es decir, que el valor que voy a regular aquí es lo que efectivamente me vale para mi instalación interior. ¿Okay? Bueno, un aspecto que me gustaría destacar aquí es que esta retención tipo EA ya existe o ya está, digamos que referenciada en la región de Madrid. Canal Isabel II obliga a poner este tipo y creo que suministra, al final, suministra ya esta retención, que es una retención que tiene perdón, que tiene aquí una situación muy interesante. Es una retención de simple pared, porque tenemos agua potable de ambos lados, pero en esta retención lo que es curioso es que, bueno, aparte de el resorte que le permite instalar en cualquier posición, esta toma aquí de presión es lo que permite verificar si la retención está trabajando bien. Entonces, ¿cómo se hace esta verificación? Se cierra esta llave, se abre la toma y debe descargar solamente el contenido de agua entre la retención y la llave del contador. Si te sale más agua, es decir, que la retención no está vedando suficientemente y hay que cambiarla. ¿Okay? Esto es lo que significa retención de tipo EA. ¿Okay? El filtro, este en particular, es un filtro que vamos a hablar un poco más en detalle en una sesión futura. De hecho, solamente para decirles que es un filtro nuevo que tiene una malla de 50 micras, con lo cual está de acuerdo con el código técnico de edificaciones, y tiene dentro un cartucho con unos discos de cobre titanio, y esto lo que hace es un efecto electrolítico que cambia la estructura cristalina de los carbonatos y impiden bajo ciertas condiciones que se adhieran y que causen las molestias típicas de agua dura. Entonces no te cambia la dureza de agua, solamente te evita que se adhieran a las superficies. Entonces esto es idóneo con durezas hasta 30-35 grados franceses. Por encima de eso, honestamente es mejor poner un ablandador, sin duda. ¿Okay? Bueno, y pasamos para el análisis de una instalación donde vamos a analizar un efecto que es el golpe de ariete. Entonces, aquí tenemos un sistema de calentamiento instantáneo. Tenemos aquí un colector y los amortiguadores de golpe de ariete se encuentran acá. ¿Okay? Este es un ejemplo solo. Y el beneficio de ponerlo aquí es que con un par de ellos podemos cubrir un monte de aplicaciones. Sé bien que lo mejor de todo es poner los amortiguadores lo más cerca posible del origen del golpe. Y esto sobre todo si hago una reforma más cosmética de un baño, donde solamente cambio las losas sanitarias y los grifos, cambio los grifos de rodar por unos de monomando. Y entonces lo que pasa es que si dejo las tuberías que están viejas dentro de las paredes y cambio por estos monomandos, lo que va a pasar es que como la apertura y cierre es muchísimo más rápido que un grifo de cierre normal de rotación, esto va a generar un golpe de ariete que puede hacer daño a las tuberías, a los equipamientos y también a las membranas de las reductoras de presión. ¿Okay? Inclusive hay algunos fabricantes de reductoras que tienen el amortiguador inmediatamente después de la reductora, que se puede hacer si no tienes espacio para hacerlo mejor, pero si lo pones acá es señal que el golpe ya ha recorrido toda tu instalación. ¿Okay? Y si bien que estás protegiendo la reductora, no estás protegiendo el resto de la instalación. Pero sobre esto es muy interesante porque he encontrado aquí
una referencia sobre esfuerzos mecánicos que declara que, curiosamente, que el golpe de RT positivo eh, medido cerca del origen de los aparatos no puede sobrepasar los 2 bar. Y, y bueno, y aquí en este ejemplo se puede mirar que poniendo este amortiguador, que es un resorte y pistón, acá cuando se genera el golpe se queda por acá. Y entonces lo que se propaga por el resto de la instalación, que se propagará, porque es un golpe que no te amortigua 100%, pero te baja bastante y te permite entrar dentro de este rango de 2 bar. Porque esto ya lo hemos verificado, tenemos en nuestra sala Experience una instalación donde tienes una llave de cierre para cortar, en el fondo, inutilizar el sistema y para medir, hacer una comparación muy chula y se ve muy bien el efecto que tiene este componente, este pequeño componente que está en norma, pero mucha gente no lo utiliza. Bueno, es bastante pequeño, tiene unos 7-8 centímetros de altura y cabe muy bien bajo un lavabo sin cualquier tipo de problemas y te puede ahorrar muchísimos problemas. Bueno, el otra situación que es bastante común es esta, en que tenemos una reductora que muchas veces nos llama y dice, mira, esto está marcando 6 bar y en la acometida no tengo 5, 4, lo que sea. Bueno, aquí la mayor parte de las veces lo que está pasando es que tengo dentro un sistema de calentamiento por acumulación y lo que pasa es que el agua cuando se calienta y no hay consumo se expande y esta expansión se convierte en aumento de presión. Entonces hay un elemento fundamental que se debe considerar siempre que posible, que es un vaso de expansión. Esto es lo que te va a ayudar a no elevar demasiado la presión en tu instalación. Su dimensionamiento yo diría que anda en torno del 5% del volumen de acumulación. Lo puedes confirmar también con el software que dice que puedes utilizar para elegir las reductoras de presión. También lo puedes utilizar para tener un apartado para vasos de expansión, pero muchas veces no se ponen por una cuestión de espacio, porque el acumulador es muy pequeño y entonces hay siempre que poner, a lo menos, y esto es obligatorio, es una válvula de seguridad. Esto sí que se debe poner, pero bueno, al final la característica típica de esta instalación es que la presión será siempre, aumentará, digamos así, independientemente de los equipos que tengo aquí de seguridad. Y entonces con este aumento de presión, lo que muchas veces pasa es que esta presión se transmite a los grifos monomando y los grifos monomando teóricamente deben tener retenciones en agua fría y agua caliente, pero son retenciones que muchas veces no son inspeccionables y acaban transmitiendo a través de una conexión cruzada, digamos así, acaban por transmitir esta presión hacia la reductor de presión. Y aquí entran algunos equipos y algunos trucos que se deben poner y que generalmente están en las instrucciones. Por este motivo es tan importante mirar bien las instrucciones de los fabricantes. Y aquí puedes mirar que la retención que normalmente se pone después del contador, aquí la hemos pasado para adelante, exactamente para evitar que las mayores presiones que normalmente ocurren en este tipo de instalación puedan llegar a la reductora y hacer daño a la membrana. ¿Okay? El análisis correcto de un ejemplo, de un dibujo, nos puede también resolver muchos problemas. Por ejemplo, esta retención está acá porque si tengo un aumento de presión en mi agua caliente, esto me puede, si no tengo esta retención, abro un grifo de agua fría y puedo tener agua caliente en el agua fría. Entonces, hay que analizar muy bien los dibujos de los fabricantes, de los varios componentes, para adaptarlos, ¿ok? Y tener cuenta o certeza que estás seguros que no te va a fallar nada y después tendréis que volver a la instalación y arreglarla. ¿Okay?
Pero este es un caso súper clásico, ¿ok?, de problemas con reductores de presión. Y pasamos para un análisis de una distribución vertical de agua fría. Entonces aquí abajo en la entrada tenemos una presión, en este caso de la red, pero podría ser perfectamente un grupo de presurización. Y aquí tenemos dos zonas, una más alta alimentada directamente de la calle o del grupo de bombeo y una zona más baja que, como tiene la misma origen y la presión es muy grande, ponemos una reductora de presión. Esto en la práctica se puede hacer, funciona, pero aquí hay que mirar algunas condiciones y que las vamos a mirar aquí. Entonces, puedes mirar que la distribución de presiones entre plantas no es uniforme en la zona más baja y la zona más alta. Bueno, y entonces, bueno, en las primeras plantas, las plantas que tienen más presión, aquí estamos bien porque tenemos 3 bar de presión y con esta presión yo puedo trabajar con cualquier tipo de sistema en mi red interior. Tengo la libertad para elegir lo que quiero. Pero en los últimos pisos, en las últimas plantas de cada zona, tengo una presión muy baja y con esto, bueno, poner un calentador de paso eventualmente no me funcionaría. O si me funciona, seguramente que funcionará con un caudal bastante más bajo de lo que debería ser. Y entonces aquí no me queda otra opción que no poner, por ejemplo, un termo. Y esto puede no ser suficiente o puede no tener espacio suficiente para aplicarlo. Por este motivo, en este tipo de distribuciones, lo que aconsejamos es poner reductoras por piso o al menos por planta. Siempre es un poco más justo entre todos los vecinos en el potencial de utilización de su red interior. Bueno. En sistemas de gran altura, como aquí podemos mirar, uso un ejemplo con 40 plantas, lo que es común es tener un sistema de bombeo que me transmita agua hacia una cisterna en el topo del edificio y desde aquí alimentar todo mi edificio con agua de consumo y también con tener también una reserva antiincendio. Esto es importante. Esto es un ejemplo muy clásico de las ciudades verticalizadas. Todas utilizan mayoritariamente este tipo de distribución. Y entonces vamos a ver, aquí tenemos varias zonas. Tenemos una primera zona que es presurizada porque las plantas más altas por altura no tenemos presión suficiente y entonces los presurizamos para atender con un buen confort de presión. ¿Okay? La zona intermedia aquí sí es alimentada por gravedad sin cualquier tipo de problema y la última zona es alimentada por una cisterna intermedia. Ahora, muchas veces esta cisterna intermedia no se hace porque ocupa espacio y por un montón de situaciones, pero yo creo que es bastante importante tener en cuenta que si no lo haces, las plantas más bajas podrás tener presiones estáticas demasiado elevadas. Y en mi concepto, yo diría que, por ejemplo, en este caso, en el peor caso posible, puedo tener hasta 9 bar, ¿okay?, en la planta 11. ¿Okay? Este es el peor caso posible en esta situación. Y entonces, si yo preparo mi instalación, tanto la distribución vertical como la red interior, que me pueda soportar unos 10 bar, yo estoy seguro que, independientemente de lo que pase con la reductora, porque no son equipos de seguridad y pueden fallar, si tengo una transmisión de esa presión hacia adentro, yo no voy a tener ningún tipo de problema estructural. Que lo que va a pasar es que noto inmediatamente que algo pasa porque me sale mucho más agua, ¿no? Pero se cambia el cartucho y ya está, todo bien. Si no tengo este tipo de filosofía, digamos así, y si trabajo con presiones que pueden suplantar los, no sé, 14, 15 bar, yo tengo de dotar mi instalación de sistemas de seguridad
como una válvula de alivio y hacer también toda una estructura hidráulica que pueda recibir esta agua que, bueno, puede pasarse, ¿ok? Para no transmitir esta presión hacia adentro de una instalación y con consecuencias gravísimas de inundaciones, etc. ¿Ok? Entonces, esto es un detalle que los quería dejar para una reflexión. Y bueno, si bien que aconsejamos a poner reductores de presión por piso o por planta, por veces se hacen por zona, ¿ok? Bueno, por si acaso esto es el tipo de distribución que se hace, que se haga bien y que se tenga atención a la posición de la zona. Entonces, en estos casos, lo que se debe de hacer es la distribución descendiente, poner la reductora en la parte baja y alimentar hacia arriba. ¿Okay? Aquí, ¿por qué se hace esta distribución? Porque en la entrada tengo 9 bar, en la salida 3. Entonces tengo aquí una relación de presión de 3 bar, de 3 veces, ¿no? Y esto estamos ya en el límite de riesgo de cavitación. Pero déjame aquí ahora borrar todo y vamos otra vez. Pero si hacemos por acá y ponemos la reductora en esta posición y después alimentamos hacia abajo, esto es una situación mucho más desfavorable porque aquí tenemos 780 kilopascales, que porque estamos más arriba, pero tengo de reducir hacia 180. ¿Okay? Y entonces la relación de presión acá es 4, cualquier cosa. Y aquí sí estamos ya dentro del riesgo de cavitación y además, como estoy alimentando bueno, un montón de usuarios, mi amplitud de demanda es también muy grande. Entonces, con una relación de presión desfavorable y caudales bajos, esto te puede dar molestias grandes. ¿Okay? Bueno, y ahora pasamos para el agua caliente. Con agua caliente, en agua caliente todo cambia mucho porque el agua caliente tiene una facilidad, es mucho más fácil entrar en cavitación que agua fría. Entonces, aquí es mucho más importante estar atento a dónde se ponen las válvulas, ¿okay? Y ponerlas siempre lo más cerca posible para evitar, de los puntos de hidratación, para evitar estos problemas de cavitación. Pero antes vamos aquí a analizar esta trampa de calor, que es una forma de evitar estos movimientos de convección dentro de las tuberías. Entonces, ¿cómo pasa esto? Entonces, en sistemas de recirculación de agua caliente sanitaria, edificios prioritarios, por ejemplo, la bomba de recirculación no se puede parar. ¿Okay? ¿Y por qué? Porque agua caliente, en agua caliente el residual se decae muy pronto y si paro el agua, si el agua deja de circular, estoy dando espacio a contaminaciones y a desarrollo bacteriológico dentro de mi instalación. Entonces, por este motivo, la bomba de recirculación debe de estar siempre trabajando. Y como está siempre trabajando y con temperaturas bastante altas, lo que pasa es que el agua que llega acá es siempre caliente, ¿no? Si tengo por ventura una conexión directa a una reductora de presión en esta posición, lo que va a pasar es que esta temperatura se va a transmitir, la agua fría pasará por debajo de la tubería, ¿no? Dentro de la tubería, pero pasará siempre por debajo, es un movimiento lento, pero la temperatura se transmitirá con el tiempo hacia la reductora y como es de latón, bueno, obviamente se transmitirá al tubo que está aguas abajo, calentará toda esa sección de tubo, cuando se caliente y no hay consumo, la presión va a subir y esto va a poner en estrés la membrana del reductor de presión. Esto parece que es un caso bastante raro, pero con el tiempo acabamos por tener problemas. Y la forma de evitarlos es introducir esta trampa de calor, que es una especie de sifón, para evitar que esta agua se transmita a las reductoras de presión.
¿ok? Lo puedes mirar en prácticamente todos estos dibujos. Bueno, esa es una distribución en columna. Si tengo un edificio muy alto y tengo una sola columna y una distribución por planta, la debo de hacer así. Y aquí podemos mirar que todo lo que es control de presión está fuera de la recirculación. Este es un punto crítico que nos parece muy importante y que simplifica, atención, simplifica mucho la instalación. Y vamos a analizar aquí con un caso, cogiendo por ejemplo esta planta, tenemos 8 bar en el punto de entrada de esta planta, porque tengo el peso de la columna más los 2 bar de la presurización que tengo. Y entonces aquí tendré 8 bar y 8 bar también en la recirculación, porque el tubo va a dar al mismo sitio, tengo el mismo peso de agua y misma presurización. Entonces, ¿qué pasa? Si pongo una reductora de presión en el agua caliente, tal cual como pongo en agua fría, porque esto en agua fría se puede poner sin problema. El problema de ponerlo en agua caliente es es que aquí tengo 8 bar, ¿cierto? Y aquí reduzco para 3 y tengo garantizado que aquí tengo 3 bar en mi distribución. ¿Ok? Recirculación, 3 bar, 3 bar, 3 bar. Aquí voy a poner una retención, ¿ok? Tengo de ponerla. Y del otro lado tengo 8 bar. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Es que tengo 8 bar después de la retención y 3 en la entrada. Entonces, ¿cómo puede esta bomba de recirculación sobrepasarse o vencer esta diferencia de presión? Es imposible. Es imposible. Cuando se pone este tipo de distribución así como está, el agua que está acá se va a enfriar, se enfría. Y por mucho que tenga respetado el código técnico de edificaciones y tener atención que este tubo, esta conexión hasta el punto de consumo no pase de 15 metros, la verdad es que cuando abro un grifo no se tardarán 8 o 9 segundos hasta que llegue el agua caliente, tardará un minuto o no sé, la distancia que percorrerá el agua desde este punto hasta el consumo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se puede resolver? Poniendo las reductoras fuera del anel de recirculación. De esta manera, yo tengo mi distribución con 8 bar, sin cualquier tipo de problema, recirculación también 8 bar, no me importa. La bomba de recirculación solamente debe vencer la resistencia en las tuberías y la resistencia en esta válvula que es una válvula de equilibrado por temperatura termostática. Y bueno, ya está, y no tengo ningún tipo de problema. Pero si todavía quiero complicar las cosas y mantener este tipo de sistema, es posible, técnicamente todo es posible, pero hay que tener atención a una serie de cosas. Y una de ellas, bueno, les voy a explicar cómo funciona. Bueno, aquí tenemos una recirculación principal, donde bueno, la recirculación se hace por acá y va a este intercambiador de calor. ¿Okay? Aquí tendré una válvula de equilibrado y del otro lado una recirculación secundaria en una planta, por ejemplo, que debo poner una bombita por planta. Como todo este circuito que se va a calentar es un circuito semicerrado, sin consumo, se va a calentar, entonces va a expandirse, tengo de poner un vaso de expansión, una válvula de seguridad. ¿Okay? Entonces, esto sí que es posible, pero tengo de dimensionar muy bien todos estos sistemas, mucha atención con el intercambiador, porque tengo de tener una temperatura alta en mi sistema. Como tengo agua de consumo en ambos lados del intercambiador, esto añade una camada más de atención porque tengo de controlar muy bien la dureza del agua, porque estamos trabajando aquí con temperaturas de agua donde hay mucha precipitación de cal. Y bueno, si todo esto está bien, después lo que pasa es que tengo aquí varias utilizaciones y cuando abro un grifo el agua
pasa por la estación de reducción de presión y alimenta el sistema. ¿Okay? ¿Qué decir? Bueno, esto conviene no olvidarnos que esto es un sistema de agua caliente y hemos mirado que el agua caliente entra en cavitación con mucha facilidad. Y entonces, sirviendo muchas aplicaciones con una sola estación de reductor de presión, hay que dimensionarla con mucha atención, mucho criterio y mucho cariño para que evitar que entre en cavitación por bajos caudales. ¿Okay? Mucha atención. Pero yo creo honestamente que esta situación es muchísimo más favorable, mucho más sencilla, mucho más compacta que esta solución que te ocupa también un espacio, ¿okay? Un espacio técnico importante que muchas veces es inexistente. ¿Okay? Bueno, y casi terminando, vamos a mirar un grupo combinado. Este grupo combinado sirve para atender a esta situación de poner varias reductoras fuera de la red de recirculación. Entonces es un grupo combinado que está apropiado para agua caliente y fría. Tiene el cuerpo también en low LED, que se permite instalar en cualquier región del planeta y atiende a estas normas de presión, de performance, perdón. Es un grupo que tiene, perdón, tiene la llave de cierre, tiene la reductora de presión, tomas de presión y aquí una retención inspeccionable. Entonces puedes ver que es bastante compacto. Yo puedo evidentemente utilizar varios componentes para hacer el mismo, ¿okay? Pero el espacio que ocupa es mucho mayor y además tengo aquí puntos de conexión que bueno, son eventualmente puntos sensibles de fuga, ¿no? En cuanto que esto es un grupo compacto, mucho más fácil de trabajar y mucho más seguro. Y tenemos también disponible este aislamiento que es bastante práctico para este tipo de sistemas. Y bueno, vamos a dejarlo solamente con este último dibujo, este último diagrama, que los quiero dejar aquí un desafío, que es anticipar lo que está mal, ¿okay? en este dibujo de acuerdo con el Real Decreto 487. Entonces, les voy a dar esta dica que, según el Real Decreto, esto crea aquí algunos problemas de aplicación. Pero bueno, esto vamos a hablar en la próxima sesión, que será el 26 de junio. Les vamos a presentar la nueva Legiumix Evo. Hablaremos un poco también de este dibujo que creo que es bastante importante porque hay un poco de confusión entre las instancias que podemos tener sin recirculación, ¿okay? Y hablaremos también del filtro ICAL que hemos visto en la parte inicial de esta presentación. Y aquí se puede ver también las trampas de calor, ¿okay? Y otro aspecto que me gusta siempre es llamar la atención porque parece un poco tonto, pero es verdad, es un sistema de recirculación equilibrado para agua fría sanitaria. De hecho, el agua fría sanitaria concentra muchas veces problemas de desarrollo de bacterias y muchas veces la única forma de solucionarlas es sin hacer obras demasiado pesadas, es poner un sistema de recirculación. Bueno, que también tiene su peso, pero bueno, es importante tener en cuenta que el equilibrado, si tengo un sistema de recirculación en agua fría, tengo también de enfriar este sistema porque un circulador en este tipo de circuitos añade siempre un poco de calor, con lo cual hay que refrigerarlo para mantener la temperatura de agua distribuida, agua fría, dentro de los límites legales de 20 o 25 grados. ¿Okay? Bueno, y yo termino aquí la presentación. Hoy no tendremos preguntas porque, bueno, como dije antes, esta es una segunda toma de la sesión que hemos hecho ayer, pero bueno, con este registro yo creo que se quedará mucho más fácil de consultar en nuestra página de YouTube y si tienes alguna duda, por favor, puedes contactarnos por estos correos que atendemos todo
el mundo hispanoparlante. ¿Ok? Pues muchas gracias y nos vemos pronto en junio.